Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, hablemos de Memory, esta película dirigida por Michel Franco que nos cuenta la historia de Silvia, interpretada por Jessica Chastain, una trabajadora social que ve alterada su vida cuando Saúl, Peter Sarsgaard, la sigue hasta la puerta de su casa. Él tiene demencia, entonces las cosas cambian por completo en la vida de los dos. ¿Por dónde entrarle a Memory? Vamos por partes. Empecemos por un contexto, y eso tiene que ver con la enfermedad y los cuidados. Hoy, al menos en México, se habla cada día más de este tema. Por un lado, pues precisamente las personas enfermas que dicen, oye, pues yo en mi situación necesito y requiero de esta atención y de estos cuidados. Y por el otro lado, escuchamos y leemos también a los cuidadores, qué es lo que padecen, qué es lo que sufren y qué es lo que también sacrifican. Cada vez se habla más del tema y el cine también empieza a observarlo y a tocarlo. Recordemos Tótem de Lila Vilés, en la cual vemos al personaje interpretado por Teresita Sánchez, que es la encargada de cuidar a Tona, este personaje que está enfermo. Incluso vamos a ver cómo hay un plano secuencia muy interesante en la manera que ella lo acompaña al sanitario. Y si nos detenemos en realizadores mexicanos, bueno, ahora lo hace Michel Franco con esta historia en la cual vamos a ver a Silvia que en un momento dado va a tener que decidir si está dispuesta o no a cuidar a alguien como Saúl, porque pues enfrenta demencia, tiene demencia. Entonces estamos viendo ya cómo el cine dice, bueno, si estamos viendo que esto genera conversación acá entre la sociedad, hay que empezar a tocarlo en el cine, ¿por qué no? Entonces ya estamos viendo que este asunto que se discute mucho, que empieza a hablarse todavía más, ya está también cruzando las fronteras, ¿no? Saliéndose nada más a lo mejor de comentarios, opiniones en redes sociales o en grupos específicos o nichos específicos, sino también para ya asomarlo en la pantalla. Entrados en la película, hay algo que llama la atención y que valdría la pena preguntarnos si es exclusivo de los cineastas mexicanos o qué. Y me refiero a la cámara fija y a los planos fijos. ¿Por qué pregunto esto? Porque bueno, muchos realizadores nacionales lidian contra los presupuestos, por lo cual tienen que diseñar un plan de rodaje, un plan de dirección y de producción que no demande movimientos de cámara, porque eso es gasto. Entonces, para lidiar contra esa adversidad, tienen que modificar y replantear muchos de sus emplazamientos de cámara. Por otro lado, también nos podemos preguntar, ¿y no será un poco también miedo de algunos realizadores de mover la cámara? ¿Y por qué lo digo? Porque en Memory pues vamos a ver toda la película cámara fija y planos fijos, pero hay momentos en que las emociones propias de los personajes nos llevan a pensar que bien puede haber cierto traveling, bien puede haber un plano secuencia o bien puede haber un paneo, sin embargo no ocurre. Y eso también les digo, nos lleva a cuestionarnos si no hay una especie de temor en el cineasta mexicano o en el realizador mexicano, y un temor posiblemente fundado en todas las limitaciones que debe de enfrentar para poder hacer sus películas, puesto que es una realidad, nunca hay presupuestos, curiosamente nunca tienen dinero para poder hacer una película como ellos quisieran. Entonces por ahí lo dejo de tarea, ya ustedes también me dirán, igual si algún cinefotógrafo y algún director me está escuchando, que me diga si de dónde viene también esta obsesión por los planos fijos. Sí, entiendo y comprendo que en muchos casos es lenguaje, pero en otros casos no se huele como tal, ¿no? Y se siente esa limitación y esa opresión en aras de mover la cámara. ¿Cuál es la importancia de contar con un primer actor o una primera actriz en tu película que no aparezca de relleno? Puede aparecer muy poco, pero dale todo el peso que requiere para que su presencia genere impacto y para que trascienda en la historia y en la vida de los otros personajes. Y eso lo digo por el personaje de Jessica Harper. Quienes vieron El fantasma del paraíso y Suspiria de Darío Argento, bueno, la reconocerán de inmediato porque seguramente también fue su crush. Acá interpreta a la mamá de Silvia, de Jessica Chastain, y aguas, hay que tener mucha atención en esa figura materna, en esa figura femenina, que es una sombra, y es una sombra que pesa, y que pesa tanto que nos lleva a cuestionarnos si el título de la película es en realidad alusivo a lo que pasa con Silvia y su pasado, y no tanto con la demencia de Saúl, porque por ahí podemos decir, claro, la película se llama así por Saúl. Ojo, presten atención a lo que es la historia de Silvia y a cómo esta sombra materna juega mucho para darle sentido y dimensionar que el título también implica que esta primera actriz, que si bien aparece poco, no está de relleno. Michel Franco, contrario a lo que suele hacer y ejecutar con sus historias, acá plantea un desenlace esperanzador, ¿no? Opta por la esperanza, opta, digamos, por un final sereno, amable. No voy a decir bonito ni color de rosa, sino amable.
Y eso hasta cierto punto se agradece porque con él pueden conectar precisamente a aquellas personas enfermas que tienen a su lado pues a ciertos cuidadores que asumen las responsabilidades o al revés o viceversa, ¿no? Habrá cuidadores que se sientan identificados con el desenlace. Pero por otra parte, hay algo que no puede esquivar ni evitar Michel Franco y que se puede interpretar como una lectura desde este lado de la trinchera, y eso es con relación a que nos sigue contando historias como queriéndonos decir, oye, los blancos y los ricos también sufren, ¿no? Eso es algo que no se le puede quitar, le persigue. Y ni modo, si me está escuchando Michel Franco, ni modo, es una realidad con lo que vemos en sus películas y en su cine. Ahí sigue muy marcada esa parte, esa insistencia como de, pues mis protagonistas, los que realmente sufren, tienen que ser blancos, tienen que también tener un estatus social o un estatus económico que no comulgue con el de la mayoría de la población. Por ahí hay una cierta incomodidad precisamente con lo que es su cine.